hace mucho más difícil el trabajo de exposición con la presentación del caso Nicaragua. He ido avanzando algunos materiales para que ustedes puedan ir tomando contacto con las características del sistema penitenciario nicaragüense. Yo creo que hay dos motivos importantes por los cuales elegí Nicaragua como caso para este curso, ¿verdad? El primero, si ustedes quieren, es personal en tanto y en cuanto, como parte del proceso de reforma penitenciaria del Uruguay, el caso Nicaragua se coló, vamos a decir así, utilizar esa expresión, dentro de los argumentos para algunos cambios que se han producido, por lo menos en el correr del último año, año y medio, dentro de la reforma penitenciaria uruguaya. Estos cambios, en mi opinión, fueron negativos para el curso de la reforma penitenciaria que se había emprendido en el año 2010 y que vamos a ver en la próxima clase con bastante rapidez. Y decidí dedicarme a estudiar qué había pasado en Nicaragua, en tanto tenía algunas referencias a partir de algunos cursos que había recibido anteriormente, del estado bastante calamitoso, vamos a llamarlo así, del sistema penitenciario nicaragüense. Lo cierto es que ese es un primer motivo, lo tengo que declarar con absoluta honestidad. Y el segundo motivo importante es que estamos hablando de un país que en el caso de América Latina y en concreto en América Central es un país que eh, tuvo como parte de su historia relativamente reciente, si entendemos reciente, los últimos veintitantos años, un proceso revolucionario bastante importante y que nos permitiría de alguna forma interrogarnos a nosotros qué pasa en los países donde se producen procesos revolucionarios con relación al sistema penitenciario. Ustedes recordarán que una de las cuestiones que yo señalaba al comienzo de este curso es que la problemática de los derechos humanos en las prisiones en América Latina y en el mundo en general, pero nos interesa América Latina, tenían más una expresión de manifestación formal, de cumplimiento formal, de presentación formal de todas estas garantías de derecho, que una presentación que estuviese fundada en una racionalidad que se alejara de manera distintiva con relación a las lógicas punitivistas que todos nosotros conocemos que hay alrededor y dentro de los sistemas penitenciarios en el mundo. Me parecía bien importante ver qué había hecho un país como Nicaragua, que había realizado una importante revolución popular en la década de los años 80, y cómo esto había o no impactado en el sistema penitenciario, porque de alguna manera nos permite a nosotros reflexionar con respecto a una cuestión que yo creo que es muy importante, sobre todo para el caso uruguayo, donde efectivamente gobierna la izquierda, cuál es el posicionamiento que tienen las fuerzas políticas de izquierda con relación al tema penitenciario, con relación a la privación de libertad y con relación a las políticas criminales en sentido general, ¿verdad? Cuando lleguemos a Uruguay en concreto yo voy a referirme a esto, pero no puedo dejar de mencionar unas ciertas frases que todavía circulan, por lo menos en el caso del Uruguay, con relación a la supuesta ingenuidad de la izquierda con los temas de seguridad, los temas vinculados al delito, los temas vinculados a las prisiones. Yo les recomiendo a ustedes, hay un trabajo de Máximo Soso, bastante interesante con relación a esta cuestión, se los voy a enviar como parte de la bibliografía, donde él hace toda una serie de análisis en concreto sobre la situación argentina, ¿verdad? Ustedes recuerden que yo les propuse a ustedes cuando terminamos el capítulo chileno, no dedicar una clase como esta a la situación argentina en tanto y en cuanto ustedes todos son procedentes de ese país y conocen mejor que yo la realidad penitenciaria argentina, ¿verdad? Pero les voy a acercar este trabajo de Máximo Soso más allá de los acuerdos o desacuerdos que puntualmente yo pudiera tener con relación a algunas de las cuestiones que plantea, me parece bien interesante para poder reflexionar en torno a estas cuestiones vinculadas al punitivismo en aquellos países que tuvieron experiencias, vamos a decirlo así, de gobierno que no están afiliadas a la tradición más de derecha en las formas de gobiernos en América Latina. Estas son como las dos grandes justificaciones de por qué hemos utilizado Nicaragua.
Yo recuerdo que en el año 2008, 2009 aproximadamente, capaz que me estoy equivocando de fecha, pero no mucho antes, sino mucho después, como parte de un entrenamiento que recibí en Cartagena de India con relación a la temática de derechos humanos en prisiones, la gestión de las prisiones desde una perspectiva de derechos humanos, en un curso que organizó la cooperación española, conocí así algunos académicos que se habían acercado inicialmente, en los momentos iniciales de la Revolución Sandinista, con vistas a ayudar al gobierno sandinista en el proceso de reformulación de la política penitenciaria y, por tanto, del sistema penitenciario nicaragüense. Este proceso, digamos, de acercamiento dio lugar a un pequeño libro donde se resume algo que ya todos sabíamos y que por eso, no es que sea por eso, pero esa es una de las causas por las cuales también los nicaragüenses emprendieron un proceso revolucionario como el que significó la Revolución Sandinista. Se sabía ya en esos años que el sistema penitenciario nicaragüense estaba muy marcado por todo el proceso, digamos, autoritario, dictatorial de la larga dinastía de los Somozas y todo lo que eso significó para la sociedad nicaragüense, ¿verdad? Este proceso de ayornamiento, de transformación del sistema penitenciario nicaragüense fue el que desembocó en la reformulación, por lo menos desde el punto de vista institucional, de las normas que regulan y de las acciones que regulan la administración de la privación de libertad en Nicaragua en concreto, ¿verdad? Por ejemplo, como ya lo hemos hablado, todas las constituciones prácticamente en América Latina siempre tienen algún artículo que hace referencia al sistema penitenciario, ¿verdad? Por más que la constitución nicaragüense es una constitución que fue reformulada con la revolución sandinista, así también aparece este artículo, que es el artículo 39, donde hay una declaración claramente expresa, se las leo, de que el sistema penitenciario es humanitario, es decir, tiene un fuerte contenido humanitario, y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para integrarlo a la sociedad. Observen ustedes que se habla de transformación e integración y no de rehabilitación y reinserción, ¿verdad? Y esto es un elemento bastante interesante. Se establece también que por medio del sistema progresivo, con lo cual hay una declaración de afiliación a la modalidad progresiva, que la vamos a ver cómo se va organizando en el sistema penitenciario nicaragüense, hay una afiliación a este sistema progresivo, a esta concepción progresiva de la administración de la privación de libertad que tiende, según el planteamiento de la Constitución nicaragüense, a promover la unidad familiar, el desarrollo de la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno, ¿verdad? Y se recalca que las penas de privación de libertad siempre van a tener un carácter reeducativo. Es decir, si en algún momento no se había hecho alusión a ninguna de las formalidades de los enunciados ya lo vemos ya sobre el final, hay una suerte de condición reeducativa de la pena de privación de libertad. Este es todo un tema digno de una discusión con relación a la importancia que esto pueda tener en la concepción teórica de cualquier sistema penitenciario, ¿verdad? Este sistema penitenciario nicaragüense, que se denomina Sistema Penitenciario Nacional, ¿verdad? Es un cuerpo armado, es decir, es un cuerpo que está organizado a imagen y semejanza de un cuerpo armado, pero tiene naturaleza civil, teóricamente tiene una formación profesional específica, es apolítico, es decir, no puede tener participación en la vida política, no puede tener participación en la vida partidista, no tiene capacidad, o por lo menos no tiene reconocimiento de capacidades deliberantes, tiene una fuerte organización jerárquica y tiene un rango de dirección general dentro de lo que ellos denominan el Ministerio de Gobernación, que para un esquema de comparación es el Ministerio del Interior de nuestros países, ¿verdad? Y acá aparece una primera discusión que es bien interesante, que lo vamos a retomar cuando veamos Uruguay, y es si los sistemas penitenciarios deben estar o no bajo la estructura institucional de los ministerios del Interior, llámense estos Ministerios del Interior o Ministerios de Gobernación, o si deberían estar en otro ministerio. Esto es una discusión que yo creo que no ha sido zanjada todavía. En el caso del Uruguay se está discutiendo que el sistema penitenciario
no dependa más del Ministerio del Interior y pase a depender de otro ministerio, pero con relación a esto todavía no hay un acuerdo y lo que hay más bien son ideas con relación hacia qué ministerio es el que debe servir de interlocutor con el Poder Ejecutivo en este proceso de administración de la privación de libertad. Lo cierto es que Nicaragua eligió un camino bastante similar, por ejemplo, al camino de Cuba, y esto no es casual, los cubanos tuvieron una participación bastante importante en el desarrollo de la revolución sandinista, en el proceso de institucionalización de la revolución sandinista, y es altamente probable que parte de esta, digamos, organización institucional sea una suerte de espejo de cómo está organizado, en el caso de la República de Cuba, el sistema penitenciario nacional, ¿verdad? Esta fuerza, que es una fuerza, como les dije, que es armada, que es altamente jerarquizada, que tiene un carácter profesional en tanto y en cuanto es formada específicamente para este tipo de actividad a través de una academia o una escuela, como ustedes le quieran denominar, que se dedica a la enseñanza del trabajo en las prisiones, es una fuerza que tiene un componente masculino muy importante, es decir, casi el 80% del personal que trabaja en el sistema penitenciario nicaragüense son hombres. Y esto no nos debería sorprender, por lo menos para el caso de Nicaragua, donde hay una cultura, lo voy a resumir así, tenía mucho interés en decir patriarcal, pero lo voy a reducir a una cultura machista, ¿verdad? Donde todavía la situación de la mujer es una situación bastante compleja, vinculadas a procesos culturales y procesos sociales que siguen sumergiendo la condición de la mujer en una suerte de estructura de subordinación con relación a la posición de los hombres en cualquier rama de la vida y que en este caso en el sistema penitenciario se ve con bastante claridad. Yo les decía que este sistema penitenciario nacional está organizado según una concepción progresiva, o por lo menos así lo declaran los nicaragüenses, y aclaro que una de las grandes dificultades que hay para hacer cualquier estudio con relación a las características del sistema penitenciario nicaragüense, pero si ustedes quieren con relación a otras características de la vía social y económica en Nicaragua, una de las grandes dificultades que hay es la falta de datos sistematizados, la falta de datos actualizados y en algunos casos una ausencia muy importante de los datos, por lo menos desde fuentes oficiales, ¿verdad? Los invito a que ustedes hagan una mínima búsqueda, por más que hay una página en Internet del sistema penitenciario nicaragüense, la información que allí se transparenta es una información que comparativamente, por ejemplo, con el caso chileno o comparativamente, por ejemplo, con el caso argentino, es una información pobre, menor, que no nos ayuda a avanzar en el conocimiento mucho más fino de las características de este sistema penitenciario. Yo les decía que es un sistema penitenciario que está organizado bajo la lógica de la progresividad. Ellos tienen 5 regímenes de privación de libertad, lo que ellos denominan el régimen de adaptación, que tiene que ver con el trabajo. Hay un régimen que es semiabierto, otro régimen que es abierto y otro régimen que ellos denominan de convivencia familiar, ¿verdad? Estas modalidades lo que buscan es una lógica de avanzar hacia un menor control, es decir, eufemísticamente se va progresando hacia la libertad hasta el momento en que se considera que la persona no necesita un control muy firme con relación a su conducta o a su comportamiento. Acá estos procesos, digamos, de evaluación y de progresión en el sistema son procesos que nos indican, de alguna forma, que el sistema progresivo está fuertemente enganchado, por más que no se dice en ninguno de los documentos que uno pudiera revisar, con las características de esta concepción actuarial, es decir, de las actuaciones internas de los privados de libertad dentro del sistema penitenciario. Es decir, todo el proceso de pasaje y de traslado de un régimen a otro está fuertemente, o por lo menos así está escrito, por más que no se blanquea, vamos a llamarla así, cuáles son las modalidades técnicas con las cuales se llegan a las conclusiones de pasaje de una modalidad a otra. Lo que sí está bastante claro es que esta modalidad de pasaje está fundada en un proceso de evaluación de la persona y si
la persona, en ese proceso de evaluación comportamental y conductual, va ajustando su comportamiento y su conducta a las reglas que están establecidas en el reglamento del Sistema Penitenciario Nacional, que si la memoria no me falla, yo lo puse a disposición de ustedes para que ustedes lo puedan trabajar, ¿verdad? Este sistema penitenciario nicaragüense tiene un marco normativo, ¿verdad?, que data del año 2003, que es la Ley de Régimen Penitenciario y de Ejecución de Penas, que está reglamentado por un decreto del año 2004. En el año 2011 hubo una modificación a la Ley de Ejecución de Beneficios y de Control Jurisdiccional de la Sanción Penal, que estableció, ¿verdad?, una serie de transformaciones dentro de las posibilidades a un cumplimiento alternativo de la pena de privación de libertad, siguiendo una lógica que ya hemos descrito en otros lugares, que es la lógica de ir reduciendo las alternativas a la excarcelación, ¿verdad? Y las dificultades para acceder a las alternativas para la excarcelación o para acceder a una medida cautelar diferente a la privación de libertad. Estas transformaciones que en América Latina vienen sucediéndose prácticamente en todos los países, incluido Uruguay, lo vamos a ver, recientemente se aprobó una modificación a esto también en el caso uruguayo, sé que en el caso argentino es así, sé que en el caso peruano también es así, lo vimos en el caso chileno. Estas modificaciones que tienen como efecto un proceso de sedentarización de la población que ya está privada de su libertad, ha traído como consecuencia directa, ¿verdad?, el incremento de la población penal más allá, ¿verdad?, de la entrada, digamos, las variaciones a la entrada inicial al sistema penitenciario. Quiero aclarar esto para que se pueda entender. Todos los años, todos los meses, todos los días ingresan personas al sistema penitenciario de cualquier país, ¿verdad? Este ingreso tiene un flujo más o menos que uno lo puede calcular haciendo una variación interanual, intermensual, como uno quiera llamarle, pero con independencia de ese flujo de entrada, se supone que hay un flujo de salida también, que si las cosas funcionaran de una manera, digamos, racional, y pongan esto de racional entre comillas, no habrían como cuellos de botella a este proceso de circulación del flujo de entrada y de salida. Lo cierto es que cuando se sedentariza la población que está privada de libertad, lo que estoy afirmando es que lo que empieza a enlentecerse es el flujo de salida del sistema penitenciario, con lo cual se genera un efecto, probablemente no buscado, ¿verdad?, que tiende a un aumento de la sobrepoblación y por tanto también de esta manifestación extrema de la sobrepoblación, que es el hacinamiento dentro de las prisiones. Esto también, para el caso nicaragüense, como lo vamos a ver más adelante en algunos datos que he podido reconstruir, y pasa en otros países también, pasa en otros países, en Argentina, pasa en Uruguay, pasó en algún momento en Perú y en algún momento en Chile, empieza a agudizar la dificultad para poder dividir la población penitenciaria entre procesados y penados, que como ustedes recordarán es una de las grandes clasificaciones iniciales que todos los servicios penitenciarios históricamente han pretendido cumplir y que por esta misma razón, aunque no sea solo por ella, siempre están como en un debe para poder establecer claramente una separación entre los procesados y los penados, ¿verdad? La ley penitenciaria, que es el fundamento, digamos, orgánico de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional Nicaragüense, plantea que hay una serie de objetivos que son los que se deben cumplir. En primer lugar, la ejecución de las sentencias penales y de las medidas cautelares privativas de libertad dictadas por los tribunales de justicia, esto es una formalidad jurídica que se repite prácticamente en todos los países, la reeducación del interno para su reintegración a la sociedad. Vean ustedes cómo rápidamente se recupera la concepción de rehabilitación, de reinserción, de reintegración, de reeducación. Promover la unidad familiar, la salud, la ocupación productiva del interno es otro de los objetivos del sistema penitenciario. Hay algo que empieza a pasar en Nicaragua y que no es menor y que está relacionado con
el proceso que tuvo la revolución sandinista. Ustedes no olviden que la revolución sandinista, cuando triunfa en Nicaragua, se encuentra un país con un importante caudal de miseria. Es una revolución que además se tuvo que mantener durante muchos años en un proceso de conflicto militar bastante importante en toda la zona de Centroamérica, que afectaba a países como El Salvador, Guatemala, Honduras en menor medida, y que fue un país donde convergían una serie de políticas llevadas a cabo por los Estados Unidos que dificultaron de una manera bastante importante el proceso de institucionalización que probablemente en algún momento recordar con relación a Nicaragua es de qué forma el conflicto en Centroamérica viene a dificultar o por lo menos a enlentecer cualquier proceso de transformación institucional en el país, ¿verdad? Nicaragua estuvo, después del triunfo de la Revolución Sandinista, muy sometida a fuertes presiones externas a partir de lo que se llamó la guerra contra los contras, pero también las intervenciones de los Estados Unidos en el territorio nicaragüense buscando favorecer a los denominados contras. Y todo esto derivó, si ustedes quieren también, con el paso de los años, a este proceso en el cual la Revolución Sandinista ingresa, por decirlo así, en el esquema de recambios gubernamentales típicos de las democracias burguesas representativas. Es decir, la Revolución Sandinista, a diferencia, por ejemplo, de la Revolución Cubana, no es una revolución que se haya mantenido en el tiempo y que haya podido desarrollar con independencia de las situaciones externas por las que haya podido vivir, por ejemplo, la Revolución Cubana, un proceso sin ningún tipo de ruptura, ¿no? La Revolución Sandinista, ustedes saben que muy tempranamente tiene que acceder a pactar con las reglas de la democracia representativa burguesa y el proceso que esto significa en cuanto a recambios gubernamentales a partir de elecciones. Esto, sin ninguna duda, debe haber afectado todo el proceso de institucionalización que probablemente en algún momento se haya imaginado para toda la sociedad nicaragüense y probablemente, ¿por qué no? O por lo menos por la información que tengo a mano con relación a este interés de los sandinistas de transformar el sistema penitenciario nicaragüense, se vio truncado por esta cuestión de los recambios gubernamentales y ahí entramos en el interjuego electoral clásico de las reglas de juego democrático representativo burgués, ¿verdad? Los datos que hay disponibles con relación a esta secuencia histórica de las características del sistema penitenciario nicaragüense nos indican a nosotros que recién en el año 2007, ¿verdad?, se emprende un proceso de reestructura de las prisiones nicaragüenses, que no son tantas, las vamos a ver, un proceso de reestructura debido básicamente a las graves situaciones edilicias y al deterioro de las unidades. Acá uno encuentra dos tipos de explicaciones al deterioro, si ustedes quieren tres tipos de explicaciones al deterioro. Uno, el abandono histórico que siempre tuvieron las prisiones nicaragüenses. Dos, las dificultades para poder mantener en medio de esta situación que he descrito hasta ahora, en primer lugar de la revolución y después de los recambios gubernamentales, un proceso de mantenimiento de infraestructura por el costo económico que ya sabemos que esto significa para cualquier país del mundo. Pero en tercer lugar, uno de los elementos más importantes, que yo creo que tiene mucho que ver, y en el caso de Chile esto se ve también con bastante claridad, pero en menor medida, que tiene que ver con las condiciones geográficas de Nicaragua. Si me estoy refiriendo a la acción de los terremotos que evidentemente en una circunstancia tan precaria como las circunstancias económicas de Nicaragua, estoy diciendo precarias comparado con Chile, por ejemplo, las posibilidades de reestructurar constructivamente las prisiones nicaragüenses se hace mucho más difícil que lo que eventualmente pueda significar para los chilenos. Otra de las cosas que aparece durante el año 2007 es la fundación de una escuela para la formación de este servicio de profesionales civiles, por más que sean organizados verticalmente y que sean un cuerpo armado, que verían así por primera vez en la historia del sistema penitenciario nicaragüense la posibilidad de emprender un aprendizaje
de cómo es el trabajo dentro de las prisiones desde una perspectiva por lo menos diferente a la que históricamente en Nicaragua había conocido, ¿verdad? Un proceso de transformación, de preocupación por las cuestiones edilicias, es el que nos lleva a nosotros a empezar a imaginar que el año 2007 es un año importante en tanto y en cuanto se empieza a dedicar un mayor grado de atención a la situación, por lo menos edilicia, de las prisiones nicaragüenses. Hay muy poco dato estadístico con relación, por lo menos datos oficiales, con relación a las características de la cantidad de población que está privada de libertad en Nicaragua y hemos ido reconstruyendo algunos de estos datos para compartirlo con ustedes. Por ejemplo, en comparación al año 2012, en el año 2013 la población de Nicaragua creció un poquito menos del 10%, tienen 8 centros penitenciarios con una capacidad para unas 6.000 personas, y este incremento de poco menos del 10% de un año al otro trajo aparejado, producto de esta baja capacidad de alojamiento que tiene el sistema penitenciario nicaragüense, el rápido hacinamiento de un conjunto de celdas que están localizadas, ¿verdad?, bajo la dirección de la Policía Nacional Nicaragüense. Es decir, en Nicaragua las personas que no están condenadas no van a las prisiones, sino que van a celdas que están ubicadas, o por lo menos que son administradas por la Policía Nacional Nicaragüense, ¿verdad? Sin embargo, este colapso, digamos, en el flujo de entrada de los prisioneros a partir del año 2013 taponió directamente las posibilidades de alojamiento de las celdas ubicadas en las comisarías, vamos a llamarla así, de la Policía Nacional Nicaragüense, y empezó así un proceso que empieza a hacer cada vez más difícil la posibilidad de clasificar o de mantener separados a los procesados de los condenados. Para el año 2014 estamos hablando que Nicaragua tiene una población de más o menos unos 6 millones de habitantes, no llega a los 6 millones, 5 millones y algo, probablemente muy cercanos a los 6 millones, pero no creo que lleguen a los 6 millones. Para el año 2014 la población penal nicaragüense ascendía a 10.569 prisioneros, más o menos la cifra que tiene Uruguay en estos momentos, capaz que un poquito más tiene Uruguay, de los cuales 306 eran extranjeros y 575 mujeres. La inmensa mayoría de las mujeres que están privadas de libertad en Nicaragua lo están por delitos vinculados a alguna de las modalidades del tráfico de drogas. Este es un año muy particular, el año 2013, porque es un año donde la Procuraduría General de Derechos Humanos de Nicaragua empieza a supervisar la situación en las diferentes unidades penitenciarias. Esto ha dado lugar a que algunas organizaciones en Nicaragua, como por ejemplo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, haga algunas denuncias con respecto a las dificultades que esta organización, que es una organización no gubernamental, tiene para poder visitar, para poder monitorear la situación de las unidades de detención del Sistema Penitenciario Nacional, ¿verdad? En el caso del Sistema Penitenciario Nacional Nicaragüense, los permisos de entrada a las diferentes unidades penitenciarias están, digamos, autorizados o deben ser autorizados o no por el Ministerio del Interior, lo que hablábamos del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Las prisiones nicaragüenses tienen como otra característica que es bastante compartible con otros países de América Latina, por ejemplo, como el caso del Uruguay, es que todo el proceso de custodia, ¿verdad?, de los que no se encuentran con sentencia firme, es decir, los que están procesados, está bajo la égida de la Policía Nacional, pero también los que ya tienen sentencia firme, las unidades donde están alojados los que ya tienen sentencia firme, su custodia perimetral también es del Ministerio del Interior. La capacidad de alojamiento que tiene Nicaragua, por lo menos hasta el último dato que pudimos completar, para los procesados es de 2.913 plazas, y sin embargo, en el año 2014 esta cantidad de plazas no alcanzaban para una población que duplicaba las posibilidades de estas plazas, en tanto y en cuanto en el año 2014
se encontraban, digamos, detenidos o bajo custodia en proceso, digamos, de espera de sentencia, cerca de 5.000 personas, en concreto 4.795 personas, ¿verdad? Este año 2014 además coincidió con la visita del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, que visitó un total de 6 unidades de detención, prácticamente todas las delegaciones policiales y el albergue de migrantes de Managua, y al concluir su visita, por más que el informe es un informe que tiene rango de confidencialidad, se filtraron algunos elementos de valoración de la situación en Nicaragua, señalaba que la situación de las personas privadas de libertad en Nicaragua era sumamente preocupante, es decir, había un conjunto de preocupaciones que el subcomité no aclara cuáles son, en tanto y en cuanto hubo un acuerdo con el gobierno de Nicaragua de que no se iban a hacer públicas las observaciones que se habían registrado a partir de un compromiso del gobierno nicaragüense, que ya no es el gobierno sandinista, ¿verdad?, de rápidamente subsanar estas observaciones que se le habían realizado. En este mismo año, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y el Centro de Justicia y Derecho Internacional de Nicaragua hicieron una presentación en Naciones Unidas y señalaron que las condiciones de las cárceles a nivel nacional en Nicaragua continuaban en un estado bastante calamitoso, que el hacinamiento se había incrementado de forma significativa y que había una persistente permanencia de la mala alimentación y el incremento de situaciones de inseguridad motivado por la falta de personal de custodia, pero también de las condiciones adecuadas para asegurar la integridad física de los prisioneros. Otro de los elementos que destacan en esta presentación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos es que la consecuencia más evidente de la sobrepoblación en los centros penales, es decir, hechos para los condenados, era el incremento de la mezcla de procesados y condenados en celdas preventivas de la Policía Nacional. Yo en el pequeño PowerPoint que les armé, les dejé marcado dos pequeños videos donde ustedes pueden ver estas condiciones y algunas fotografías de las condiciones de vida dentro de los penales nicaragüenses, ¿verdad? Hice una suerte de tabla buscando que pudieran tener un registro lo más cercano posible en el tiempo, los datos son del año 2014, ¿verdad?, de las diferentes unidades penitenciarias, cada una de ellas según sus capacidades, cada una de ellas según la población de privados de libertad que tenía y el nivel de hacinamiento o el porcentaje de hacinamiento que tenían cada una de ellas, ¿verdad? Cuando uno revisa esta tabla de manera general, encuentra que el hacinamiento en el sistema penitenciario nicaragüense alcanza el 193%, es decir, es un hacinamiento bastante importante, si bien, como casi siempre pasa cuando uno hace estimaciones globales de sobrepoblación y de hacinamiento, hay unidades que tienen una situación mucho más dramática que la media nacional, ¿verdad? Es el caso de Estelí, por ejemplo, es el caso de Chinandega, pero también es el caso de Huigalpa, que son todas unidades penitenciarias que sobrepasan, ¿verdad?, la situación de hacinamiento, de porcentaje de hacinamiento a nivel nacional. La misma reconstrucción la hice para las delegaciones policiales con sus respectivas capacidades y la cantidad de personas que están privadas de libertad en las mismas. Y acá sí, el efecto este que yo les mostraba a ustedes, que vino a producir el recrudecimiento de las medidas para la excarcelación y el aumento que ha ido teniendo la población penitenciaria nicaragüense, ahí sí se empieza a visualizar con mucha más claridad el volumen de hacinamiento que tiene el sistema penitenciario nicaragüense, en tanto y en cuanto, cuando uno hace un análisis del porcentaje de hacinamiento de las unidades de alojamientos que están bajo la órbita de las delegaciones policiales nicaragüenses, el porcentaje de hacinamiento trepa a nivel nacional al 360%. Y no encontramos, digamos, una explicación diferente a este proceso de embotellamiento, ¿verdad?, que se da a partir del año 2013 con los cambios que se producen a nivel legislativo con relación a las características que debían tener aquellos que podían o no eventualmente acceder a una medida cautelar diferente a la privación de libertad, dando por sentado
la colisión entre el volumen de procesados y condenados y derivando esto en que al no tener el sistema dedicado a los penados, es decir, las unidades penitenciarias como tal, suficiente capacidad para alojar a los recientemente procesados, estos pasan, ¿verdad?, directamente a las delegaciones policiales y empieza a saturarse tanto las unidades penitenciarias como las delegaciones policiales. A pesar de eso, el sistema penitenciario nicaragüense tiene un altísimo porcentaje de condenados, el 78% de los privados de libertad tienen una sentencia firme, el 95,6% son nicaragüenses, es decir, el volumen de extranjeros se mantiene más o menos en los mismos términos que el resto de los países de América Latina. Lo mismo cuando uno hace la distribución según sean hombres o mujeres. Los hombres son prácticamente el 95% de la población penitenciaria en Nicaragua, las mujeres el 4,16% y, como les decía anteriormente, cerca del 80% de los delitos cometidos por mujeres están relacionados con el tráfico de drogas. Una de las características del sistema penitenciario nicaragüense, que no se los dije anteriormente, es que también atiende a los adolescentes en conflicto con la ley penal. En este caso, el volumen de adolescentes privados de libertad no es muy alto, en tanto representan el 0,86% de toda la población penitenciaria nicaragüense, que está, digamos, bajo la órbita de la Dirección General del sistema penitenciario nicaragüense. La edad promedio en la población nicaragüense, la población privada de libertad en Nicaragua es de 32 años y ellos plantean que tienen una tasa de reincidencia del 11%. Y cuando yo digo eso, estoy haciendo referencia a datos oficiales que es posible encontrar en alguno de los informes, ¿verdad? Todo el año 2013 y el año 2014 fueron años bastante conflictivos. Yo puse algunos ejemplos de este nivel de conflictividad. En tanto, se presentaron un conjunto de motines en diferentes centros penitenciarios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque una de las cuestiones más dramáticas, además de esta cuestión de la sobrepoblación y el hacinamiento del sistema penitenciario nicaragüense, una de las cuestiones más dramáticas y que de repente a nosotros nos puede parecer insólita, y cuando digo nosotros me refiero a los que vivimos en el cono sur, es que en Nicaragua uno de los graves problemas que hay, una de las grandes violaciones a derechos humanos que hay de los prisioneros es el incumplimiento de las medidas de liberación dispuestas por la justicia. Es decir, prácticamente todos los motines que se dieron durante el año 2013 y durante el año 2014 se dieron básicamente porque se incumplían con órdenes de libertad emitidas por las justicias y se retenía de una manera ilegal a los prisioneros más allá de la orden judicial que disponía su inmediata liberación, ¿verdad? En particular, en el año 2014, un centro penitenciario, que es el centro penitenciario de Cuisalá, que fue en dos oportunidades escenario de amotinamiento, cuando los cerca de 500 prisioneros demandaron mejoras carcelarias, mejoras alimenticias y, por supuesto, el cumplimiento de las órdenes de libertad. Este fue un conflicto bastante importante, un motín bastante importante, que terminó no solo con el ingreso de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional nicaragüense, sino también con el ingreso de efectivos del Quinto Comando Militar del Ejército de Nicaragua, señalándoles con esto que fue un conflicto que se solucionó de manera bastante cruenta, digamos, con un uso bastante importante de la represión por parte de las fuerzas de seguridad. No hay datos muy claros con relación al volumen del presupuesto. Hay algunos indicadores de que el presupuesto del sistema penitenciario nicaragüense se incrementó en el año 2015 con respecto al año anterior, pero no tenemos la cifra del año 2014. Por tanto, este incremento del 15% puede ser muy significativo o no con relación a lo que se tenía anteriormente, porque, repito, las posibilidades de acceder a datos transparentes y sistematizados del sistema penitenciario nicaragüense son bastante pobres, ¿verdad? No obstante a esto, para el año 2015, según los informes de organismos de derechos humanos que trabajan en Nicaragua, se incluía la Procuración de Derechos Humanos de Nicaragua, se mantuvo el régimen de críticas a la calidad y la cantidad de la alimentación de los prisioneros, y esto está convalidado por el hecho de que la Procuración de Derechos Humanos en Nicaragua establece que más del 50% de las denuncias que se reciben con respecto a violaciones de derechos humanos
en las prisiones nicaragüenses están vinculadas al problema de la alimentación y al problema del incumplimiento de las órdenes de libertad. Es decir, una vez más encontramos un dato bastante fiable de que efectivamente en el sistema penitenciario nicaragüense muchas de las órdenes de libertad dispuestas por el sistema de justicia nicaragüense no se cumplen, ¿verdad? En cuanto a datos vinculados a los programas de tratamiento, los programas de capacitación laboral o los programas educativos, los datos que hay de la Procuración de Derechos Humanos en Nicaragua nos indican que apenas un 11% de los prisioneros están participando en capacitaciones técnicas de formación técnica de tipo laboral. No llega al 30% de los que participan en programas reeducativos, entendiendo por reeducativos programas de enseñanza, de educación en contexto de encierro, si lo quieren llamar así, y cerca del 52% de los prisioneros realizan algún tipo de actividad deportiva. Entre el año 2010 y el año 2014, Nicaragua fue objeto de varias recomendaciones en el marco del examen periódico universal que realizan las Naciones Unidas con relación al tratamiento de los prisioneros, donde se les señala un conjunto de situaciones que deberían cambiar en el sistema penitenciario nicaragüense para poder pasar a tener, digamos, evaluaciones más positivas. En primer lugar, reforzar los procedimientos independientes, procedimientos de supervisión y de inspección y de monitoreo de las garantías y los derechos de los prisioneros por parte de organizaciones no gubernamentales, sino solamente por parte de organizaciones vinculadas al gobierno, la importancia de avanzar hacia la reducción del hacinamiento en los lugares de detención, la importancia de separar y mantener la separación entre los adultos de los que no son adultos, tanto en las prisiones como en los centros de detención ubicados en las delegaciones policiales, y armonizar el sistema de justicia juvenil nicaragüense con las normativas reconocidas internacionalmente a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La información que hay disponible con relación a estas observaciones del examen periódico universal de Naciones Unidas es que hasta la fecha dichas recomendaciones siguen siendo ignoradas por el Estado de Nicaragua, ¿verdad? Hay un elemento importante que aparece como parte de la información oficial del sistema penitenciario nicaragüense y que parecería ser algo novedoso e interesante que se realiza allí en el sistema nicaragüense, y es la presencia de algo dentro del organigrama del sistema penitenciario, por lo menos formando parte de las actuaciones del sistema penitenciario nicaragüense, de lo que ellos denominan el Centro Nacional de Producción Penitenciario, que es algo así como un desconcentrado, una unidad desconcentrada del Ministerio del Interior, que tiene una capacidad propia para establecer contrataciones y adquirir obligaciones y derechos con el objeto fundamental de contribuir mediante el trabajo y la elaboración de determinados productos a la capacitación laboral y al desarrollo de actividades laborales y por tanto la producción de ciertos tipos de objetos susceptibles de ser comercializados, ¿verdad?, en Nicaragua, producidos por parte de los privados de libertad. No tengo data actualizada con relación a cómo se ha ido desenvolviendo este centro de producción nacional penitenciario, pero me imagino que de alguna manera replica el modelo español, donde efectivamente hay un desconcentrado que también se encarga de la gestión, comercialización y el establecimiento de líneas de trabajo entre aquellos que demandan algún tipo de producción específica y las producciones específicas que puedan realizar los privados de libertad. Lo cierto es que cuando uno revisa toda la información que hay con relación al desarrollo del sistema penitenciario nicaragüense y con relación a otros elementos que pudieran dar pistas indirectas con relación al mundo del delito y el mundo de la criminalidad en Nicaragua, los datos que hay son bastante escasos. Pondré a disposición de ustedes la información que hay, está claramente señalado en la bibliografía del pequeño PowerPoint que les he preparado, para que ustedes por sí mismos, si están interesados, puedan buscar un poco más de información con relación a la situación del sistema penitenciario nicaragüense. La próxima clase que estaremos enviando, ingresaremos de lleno ya
en lo que sería, ¿verdad?, la reforma o los primeros momentos de la reforma del sistema penitenciario uruguayo. Hasta entonces, y gracias, nos veremos.